Buenas noches, hermanos, hermanas, que Dios los bendiga. Bueno, acá estamos con el siguiente estudio bíblico. Espero que estén bien, que sigan firmes, respetando la cuarentena obligatoria, aprovechando al máximo de buscar de nuestro Señor Jesucristo y bueno, también poder estar en familia y brindar el amor, la gracia y todo lo que el Señor nos ha dado para con nuestros familiares, ¿no? Bueno, vamos a seguir con los versículos del capítulo 10. Habíamos quedado, el último que di en el lunes anterior fue el versículo 20. Así que vamos a seguir estudiando la palabra de esta manera y vamos a empezar con la primera enseñanza de hoy, que lleva como título Jesús se regocija. En ese momento Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mi Padre me ha entregado todas las cosas, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús se volvió a los discípulos y aparte les dijo: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Bueno, en esta primera parte, fíjense que dice que Jesús se regocijó, Jesús se alegró. Qué lindo en el Espíritu Santo, dice, se regocijó en el Espíritu Santo. Qué lindo que podamos comprender que en Cristo nosotros lo tenemos todo. Y a medida que nos vamos acercando a Dios, a conocerlo a Él, a conocer a Cristo, a conocer al Espíritu Santo, la vida empieza a comprender cómo es tener una vida plena, cómo es tener una vida en abundancia. Justamente abundancia de alegría en el Espíritu, abundancia de paz, de amor, de justicia del Espíritu Santo en nosotros. Y eso hace que nosotros justamente estemos completos y tengamos esa gracia y esa abundancia del Señor en nuestras vidas. Por eso es lindo cada día menguar para que Él crezca en nosotros. Y bueno, fíjense que Jesús dijo que Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Qué lindo lo que está transmitiendo ahí Jesús. Él se contenta porque le dice: Vos diste, Padre, diste a conocer esto que estaba escondido, en este caso entendiendo a las riquezas de la gracia, a todas las cosas de la sabiduría, del entendimiento que solamente vienen de parte de Dios. El Señor no se las va a dar a conocer a aquellos que se creen sabios, a aquellos que se creen entendidos en este tiempo, ¿no? En este mundo, en este siglo, sino a aquellos que justamente no se creen nada, sino que entienden que en Cristo está su vida, ¿no? Como hablamos la otra vez, uno tiene que entender que nada bueno hay en nosotros, nuestro entendimiento humano tiene que caer por tierra para que realmente el entendimiento de Cristo se pueda hacer vida y se pueda manifestar en nosotros. Entonces, por eso es importante entender de que Dios quiere que seamos como niños, porque incluso en la palabra dice que si no fuéramos como niños, no entraremos en el reino de los cielos, porque Él ama la pureza, Él ama la humildad. Entonces el niño es un ser, es una criatura humana, inocente, donde no hay maldad, y por eso es que Él quiere que seamos como niños en la malicia, ¿no? De que no tenemos problema con el tema del perdón, perdonamos todas las veces que sea necesaria por la ayuda del Espíritu Santo, y de esa manera también podemos ser puros, ¿no? Por la gracia de Dios. Por eso el Señor eh, revela
a sus hijos que le aman, que le buscan, que le abren su corazón, que le son sinceros. Por eso el Señor se alegraba porque escondiste esto, dice, de los sabios, los entendidos, y se lo revelaste, se lo diste a conocer a los niños. Por eso que el Señor nos enseña a ser como niños, ¿no? A disfrutar esta vida que Dios nos ha dado, a aprender de estas cualidades y características que tienen los niños, ¿no? Así que, pero maduros en nuestra forma de pensar. Bien. Y después dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Qué importante es esto. Dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Si Dios Padre le entregó todas las cosas a Cristo y nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿cuál es el resultado? Que también tenemos todas las cosas, que ya lo venimos hablando. Por eso, fíjense que la palabra es para enseñar, para convencer, para corregir, para exhortar y para que entendamos realmente que todo tiene una armonía. Dios en ningún momento se contradice en la palabra. Y fíjense que dice que nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo. Si nosotros conocemos a Dios, conocemos a Cristo, conocemos al Espíritu Santo. No podemos decir que conozco a Dios y no conozco a Cristo, no conozco al Espíritu Santo. Entonces, dice que aquel que conoce al Padre conoce al Hijo, aquel que conoce al Hijo, a Cristo, conoce al Padre, porque Cristo nos lleva, es el camino que nos lleva a conocer al Padre, ¿sí? Por eso él le decía, véanme a mí y van a ver a Dios. Entonces, en estos tiempos eso es lo que el Señor quiere, nuestro Padre quiere en nuestras vidas, que la imagen de Él, de su amor, de su gracia, de su santidad, de su poder, de su verdad, de su sabiduría, de su piedad, se haga visible en nosotros a través de nuestro ser, a través de nuestras acciones, que nuestra vida sea justamente ese vaso, ese instrumento donde podamos dar a conocer la imagen del Dios viviente, el Dios invisible que se haga visible a través de nuestras vidas, que las personas lo puedan ver. Y dice, miren qué privilegio, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Señor Cristo Jesús se le va a revelar a quien Él quiera y a quien Él sabe que está elegido y destinado para su servicio, para el llamado, para hacer la voluntad del Padre. Por eso, qué privilegiados que somos, hermanos, de que Él nos eligió, nos escogió y nos ha dado a conocer lo que es Él, quién es Él, y cada día nos quiere dar a conocer más a través de su palabra, a través de pasar tiempo con Él, se nos va a revelar aún más, ¿sí? Las abundancias, las riquezas de la gracia en Cristo Jesús. Jesús se volvió a los discípulos, dice el versículo 23, aparte, y les dijo, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Y después más adelante dice que los reyes y los profetas, muchos profetas y reyes, o sea, anteriores, de años anteriores, quisieron ver y oír lo que ellos con sus ojos estaban viendo y oyendo, los discípulos. Por eso somos dichosos, somos bienaventurados, felices, porque cuando el Señor Jesús nos abre los ojos del entendimiento y podemos ver con claridad lo que Él nos está mostrando y cómo quiere que seamos y lo que tenemos que hacer, lo vemos con claridad, entendemos y actuamos de una manera natural porque dejamos que Él viva en nosotros, que Él obre nuestra mente, que Él obre nuestro corazón, que Él obre nuestro espíritu. Entonces somos dichosos porque no solamente vemos con claridad, sino que oímos la voz audible de Dios que nos habla muy claramente a través de la palabra. Algunos lo escucharán de una manera audible, otros no. A mí particularmente, audiblemente no. Escucho en mi interior su voz, pero no que viene justo como el oído, como cuando alguien me quiere hablar, ¿sí? Una persona física, sino adentro de mi corazón escucho su voz en su palabra, a través de sueños, a través de algunas personas que también Dios ha usado para hablarme, para aconsejarme, entonces, a través de muchas personas en realidad. Así que por eso es importante oír su voz y entender y comprender, escuchar su voz y entender, para que realmente podamos ver cuán dichosos somos en poder llevar adelante el propósito de Dios acá en la tierra. Bien, a continuación vamos a seguir con la siguiente enseñanza, el buen samaritano.
En ese momento un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? Fíjense que en esta primera parte, bueno, este intérprete de la ley, o sea, conocedor de la ley, de la palabra de Dios, quería poner a prueba a Jesús. O sea, no estaba en sí, dentro de su corazón no había una buena intención. Sí, quería poner a prueba a Jesús. Y bueno, Jesús que escudriña todos los corazones, bueno, le hace esta pregunta. Disculpe. Dice, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué es lo que está escrito en la palabra? ¿Qué lees allí? Porque siempre el Señor nos va a pedir que vayamos a la fuente de palabra, de vida eterna, a la fuente de esperanza, a la fuente de consejo, de sabiduría, que es la palabra de Dios, y con la revelación del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, y ahí el intérprete le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesús le dice, has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Fíjense que este es el primer mandamiento. Y el segundo es tal cual, pero el amor nuestro, darlo al prójimo. O sea, tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas, ponerlo en primer lugar de nuestras vidas, en cada decisión, en cada proyecto, en cada momento de nuestras vidas, hablar con Él, pedirle su consejo. Entonces, el amarlo con todo el corazón es que justamente todos mis deseos, mis sentimientos, mis intereses van a estar conforme a los deseos, los intereses y los sentimientos del corazón del Padre. Con toda la fuerza es que me voy a esforzar, no esfuerzo de sacrificio físicamente, sino esforzar de agradarle, de entender su palabra, de buscarlo, de comprender lo que Él quiere de mi vida y poder ser fiel para poder hacerlo, esforzarnos con la gracia de Dios en entender y ser fieles en el servicio a Él y en obedecerle de corazón. Y como hijos, agradarles, ¿no? Agradarle con toda la mente, que justamente la mente muchas veces nos juega en contra en nuestros pensamientos y por eso es que tenemos que siempre estar declarando la palabra de Dios, recordando lo que Él nos dice en su palabra, porque siempre en nuestra mente, en nuestro corazón va a querer, vamos a querer dar lugar a pensamientos y sentimientos nuestros que no son conforme a los de Cristo. Y por eso es importante que también nuestra mente se pueda limpiar de esos pensamientos, de esos sentimientos y que podamos siempre tener los pensamientos de Cristo en cada situación, en cada momento de nuestras vidas. Siempre tenerlo presente. Con toda tu alma, en el alma está la voluntad y también está el deseo. Entonces es importante que el deseo de nuestra alma sea hacer la voluntad del Padre, sin importar cuál sea nuestra voluntad, cuál sea lo que uno personalmente quiere, sino que uno se va a deleitar en hacer la voluntad del Padre, porque ha entendido que esto es lo mejor, que es lo correcto, que es lo que nos hace bien y hace bien al prójimo. Y bueno, ahí el Señor Jesús le dice, bien has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Fíjense qué sencillo, porque bueno, ese mismo amor hacia el Padre es el amor que el Señor también quiere que nosotros nos amemos de esa manera, que nos amemos nosotros mismos con el amor de Dios, con el amor que Él nos ha dado, y que de esa manera, así como nos amamos con ese amor a nosotros mismos, podamos amar a nuestro prójimo y hacer lo mismo que me gustaría que me hagan, ¿sí? Amar al prójimo como a mí mismo. Por eso ahí después el intérprete le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y bueno, ahí viene lo siguiente donde el Señor Jesús le da le narra una situación y ahí bueno, después le hace una pregunta. Dice, versículo 30, Jesús le respondió, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo.
Cerca de aquel lugar pasó también un levita, y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre, y al verlo se compadeció de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo: cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. De estos tres, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Fíjense que acá las dos personas que pasaron primero antes del samaritano, antes de aquella persona que hizo lo correcto, lo agradable ante los ojos de Dios, eran personas que eran conocedoras de la ley, pero religiosas, legalistas, ¿no? Personas justamente que tienen un cargo, porque primero era un sacerdote y el otro un levita, un cantor. Entonces, ellos qué hacen, ministran la palabra, ministran a través de la alabanza, pero no importa el cargo, el título que se pueda tener dentro de una iglesia, de una congregación. Lo importante, primeramente, justamente, es amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como a mí mismo. Lo demás viene añadido, los dones, los ministerios son dados por Dios a nuestras vidas conforme a la capacidad con la que Él nos creó y para poder edificar a otros. Pero a veces hay personas que están muy interesadas en el ministerio, en los dones, y lo más importante es el amor. El amor cubre multitud de pecados, el amor cambia la vida. El amor de Cristo en nosotros hace que cambie nuestra vida y la de otros, ¿no? Que podamos influenciar a otros a través de los cambios que vean en nosotros. Y fíjense que no solamente, bueno, ellos pasaron de largo, pero fíjense lo que hizo el samaritano. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él. Esa persona estaba mostrando tener un corazón conforme al corazón de Jesús, porque justamente nos vamos a poner en lugar de esa persona que estaba herida y estaba ahí tirada en el camino. Si nos pasara a nosotros, querríamos que alguien nos fuera a atender y a auxiliar. Entonces nosotros tenemos que ponernos en el lugar de las personas y hacer lo que nos gustaría que nos hagan, la ayuda que necesitaríamos poder de esa manera también brindarla. Siempre ponernos en el lugar del otro, tener empatía. Eh, y por eso, bueno, dice que él se compadeció, él se estremeció por dentro y dijo, le dolió, le dio como una impotencia ver a esa persona ahí, que nadie la pudiera ayudar. Dijo, no, pero hay que ayudarla. Entonces él mismo dejó lo que tenía que hacer. Y acá es algo importante que en estos tiempos el Señor nos ha venido enseñando y que nos va a pasar de que el Señor nos va a poner a prueba no cuando estemos desocupados. El Señor nos va a poner a prueba cuando estemos ocupados en nuestras cosas, en nuestros pensamientos, en nuestros intereses. Y el Señor nos va a poner una situación donde haya alguien o un grupo de personas que esté necesitando de nuestra ayuda. Y ahí nosotros en medio de nuestras ocupaciones, nuestras cosas, o lo que tengamos que hacer, o que tenga que ir a tal lugar, o que me tenía que encontrar con tal persona, el Señor nos va a poner a prueba. Presten atención, querida hermandad. Él nos va a poner a prueba y va a ver si nosotros vamos a dejar de nuestro tiempo, de nuestros intereses, de nuestras ocupaciones y pensar en ayudar a ese prójimo o a esa cantidad de prójimos que en ese momento me van a necesitar. Por eso es importante ser servicial en todo tiempo. No darle lugar a mis intereses, a mis ocupaciones, sino como dice el Señor Jesús cuando era niño, se lo dijo a sus padres, en este caso de Gran María y José, terrenales, les dijo, en los negocios de mi Padre, ¿por qué me buscan? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces, si nosotros estamos con nuestra mente, nuestro corazón, en los negocios del Padre, aún en el trabajo, en toda situación de nuestra vida, vamos a estar dispuestos a decir, sí, Señor, heme aquí. Acá está mi tiempo, acá está mi vida para servirte, para ayudar a este prójimo. Pero cuando nuestra mente, nuestro corazón está en la tierra con todas nuestras cosas, las preocupaciones, las ocupaciones, es como que no, no, pues estoy ocupado y tengo que hacer esto. No, porque ya dije que tenía que hacer esto. Pero todo tiene su tiempo. Fíjense que el samaritano fue, se acercó al que estaba herido, se compadeció de él y dice que después dice que le curó, o sea, lo asistió, lo atendió, primeros auxilios. Qué importante también es que podamos capacitarnos y aprender
los primeros auxilios, cómo poder ayudar con cosas mínimas y básicas a aquella persona que podamos encontrarnos que está accidentada o que justo vamos en vehículo y se accidente y poder parar y cómo poder asistir. Esto es importante, que quedó pendiente para poder pedirles a enfermeros que puedan venir a dar la charla a la congregación para todos aquellos hermanos que estén interesados en poder asistir y poder tener en cuenta esto y aquellos que tenemos el conocimiento seguir refrescándolo, porque es lindo actualizarnos con respecto a cómo tenemos que actuar en casos de emergencia. Y bueno, en este caso él curó las heridas con aceite y vino. El aceite representa la unción del Espíritu Santo y el vino representa justamente la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Entonces, en esto que él estaba haciendo, estaba presente la persona de Cristo, el Espíritu Santo, que estaban con amor obrando a través de este samaritano en la vida de esta persona que había sufrido este ataque por esos ladrones. Sí, creo que eran ladrones, ¿no? Sí, porque les robaron. Eh, dice que luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Fíjense, cargó con él hasta una posada y dice que cuidó de él, pasó tiempo con él, no se fue enseguida a hacer lo que tenía que hacer, no dijo, hoy no, tengo que ir, voy a llegar tarde. Él le dio prioridad a ayudar al prójimo, puso su mente, su corazón, su alma, sus fuerzas en ayudar al prójimo, como le gustaría que lo ayuden a él si le pasara lo mismo. Entonces, en esa situación y ese tiene que ser nuestro pensar y nuestra actitud. Poder accionar con todo nuestro ser ayudando al prójimo como me gustaría que me ayudaran a mí, ¿no? Si me llega a pasar. Entonces dice que al otro día recién, antes de partir, dice, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que haya gastado de más. No solamente le ofreció su ayuda física, su ayuda económica. Qué lindo es aprender a ser generosos, a aprender a ser dadivosos, porque nuestro Padre es dadivoso, Él nos dio todo. ¿Y quién somos nosotros para no ayudar económicamente a las personas que necesitan, conforme a la voluntad del Señor, ¿no? Conforme a su guía? Qué importante también es esto, porque el amor se ve también a través de todo lo que damos, no solamente desde nuestra persona, cómo podemos ayudar a otro físicamente, sino de cómo podemos, de los bienes que Dios nos permite adquirir, porque Él nos da la vida, la salud y el trabajo, Él nos permitió adquirirlo. Entonces, ¿por qué no voy a ayudar con lo que Él me dio a alguien que necesita? ¿Por qué no invertir en su reino? ¿Por qué no justamente ayudar a las personas en lo que están necesitando? Si ella nos dio todo. Muchas veces tenemos de todo y seguimos pensando en nosotros mismos. Y quiero un televisor nuevo y un auto nuevo y quiero cambiar esto y capaz que no es necesario. Entonces nuestra mente y nuestros ojos tienen que estar en las cosas del cielo. Y ahí vamos a entender un montón de cosas. Así que eh, fíjense que él le dijo que cuando él regresara, le dejó igual pagado, le dejó plata eh, ahí al, al posadero. Y después le dijo que cuando regresara, que él le iba a pagar, ¿no? No dijo, bueno, después cobrarle a él, no. Él como que dijo, yo me voy a hacer cargo de esta persona. El Señor Jesús haría lo mismo con nosotros y por eso él tomó la misma actitud, este buen samaritano, de el ejemplo de Jesús. Él no iba a decir, no, ¿cuánto voy a tener que pagar? Uy, ¿cuánto tiempo me va a llevar? No, cuando nuestro corazón, nuestro ser está dispuesto a servir, a ayudar, no estamos pensando en que, ay, ¿cuánto voy a dar? O en cuánto tiempo me va a llevar, o ay, qué pesado esta persona. Entonces, tenemos que aprender a ser piadosos, a manifestar y expresar a Cristo Jesús en nuestras vidas a través de nuestras acciones. Y hacer de esa manera las obras de Cristo, no las nuestras. Porque las obras de Cristo son las que tienen vida, tienen efecto, tienen poder, tienen alcance. Las obras mías, las obras humanas, las obras mías, hacer por hacer, porque quiero hacerlo, porque me siento bien, porque así me siento mejor, no sirve porque pasa a ser más religión. Porque hacer algo por sentirme bien no está bien.
tengo que hacer las obras a través de Cristo. Cristo viviendo en mí me va a llevar de una forma natural a hacer las cosas porque Él está en mi vida. Y sin darme cuenta voy a estar ayudando, voy a estar dando un consejo y ni me voy a acordar cuando quizá lo hice y las personas me van a recordar y me van a agradecer, nos van a agradecer que en determinado momento les brindamos ayuda, o económica, o física, o de un consejo. Y eso lo hace Cristo para la gloria de Él. Así que después el Señor Jesús le pregunta al intérprete, de estos tres, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y bueno, ahí le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Qué lindo es que podamos tomar ejemplo de aquellas personas que vemos que Cristo está en ellas. Lo vemos a través de sus acciones, lo vemos a través de su forma de ser, su forma de hablar, de pensar, su accionar. Qué lindo que podamos tomar ese ejemplo y que podamos ver que Cristo vive en esa persona y buscar seguir el ejemplo de Cristo y seguir orando para que esa persona siga dando ese ejemplo y siga manifestando la vida de Cristo a través de su vida. Porque nuestro deber es alegrarnos y orar unos por otros para que más podamos mostrar a Jesús en nosotros. Y no envidiarnos, decir, o mirá que se hace, que es bueno, que no, sino orar unos por otros, bendecirnos, alegrarnos, contentarnos por los cambios que vamos viendo en nuestros familiares o hermanos que han entendido cuál es la voluntad de Dios en sus vidas. Así que, bien, ahora vamos a pasar a la última enseñanza del día de hoy. La verdad que extraño poder estar con ustedes en los estudios bíblicos porque me gusta escucharlos, me gusta poder observar el crecimiento que van adquiriendo a través de las escrituras y su Espíritu Santo. Y es importante para que podamos todos ir entendiendo lo mismo y que todos podamos participar y que podamos dar de gracia lo que Él nos dio y puedan siempre entender que todos son útiles. Todos y todas somos útiles en las manos del Señor. Solo basta un corazón dispuesto y con deseos de conocer más y más de Él. Así que bueno, queridos hermanos, quería decirles eso porque realmente tengo ganas, pero bueno, que sea hasta la voluntad de Dios lo que Él quiera que siga con el tema de la cuarentena, el tiempo que Él sabe que tiene que ser, hasta volver a encontrarnos y bueno, y poder nuevamente hacer los estudios, escuchándolos también a ustedes y entre todos profundizando en la enseñanza que nos va dando la Escritura. Bien, esta última enseñanza, que son los últimos versículos del capítulo 10 de San Lucas, lleva como título así: Jesús visita a Marta y a María. Mientras Jesús iba de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo hospedó en su casa. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba ocupada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Dile que me ayude. Jesús le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Qué importante es prestar atención a lo que dice Jesús. Bueno, en esta oportunidad Marta le dio un lugar para poder quedarse Jesús, ¿no? Bueno, lo hospedó. Y ella estaba justamente en las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque ella estaba con todos los quehaceres, que el hacer la comida, que esté la casa limpia. No está mal, no está mal tener un orden, una limpieza en la casa, cocinar, está bien. Pero en este caso, en este momento, estaba Jesús, estaba la persona de Jesús físicamente y espiritualmente, su cuerpo, todo estaba ahí. Él, o sea, como que ella no le había dado la prioridad a estar con Jesús. Le está dando la prioridad a los quehaceres. Por eso es que Jesús le dice que María tomó la mejor parte, porque ella se puso a los pies.
se puso a los pies de Jesús y dijo, esta es una oportunidad imperdible, no la puedo dejar pasar. Yo quiero estar a los pies de Cristo y quiero oír su voz, quiero escucharlo. Por eso es que al último el Señor le dice que una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. María entendió a quién le tenía que dar prioridad, qué era lo necesario. Y era poder oír la voz de Jesús a través de la enseñanza, a través de lo que él iba hablando en ese momento en la casa de Marta. Pero Marta estaba tan afacanada, tan preocupada, tan ocupada en las cosas terrenales, que le dice, incluso le quería dar órdenes a Jesús. Le dijo, dile que me ayude. Le está dando una orden. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dado órdenes a Jesús? ¿Cuántas veces le hemos dado órdenes a Dios? ¿Quién somos nosotros para decirle, Señor, dame esto, Señor, saname, Señor, esto? ¿Por qué no mejor aprender a ser humilde y orar con entendimiento? Señor, si es tu voluntad, Padre, sáname. Señor, si es tu voluntad, haré esto. Señor, si es tu voluntad, iré a tal lugar. Señor, guíame. Señor, ayúdame a entender. Esa es una oración desde la humildad, pero si yo estoy como con, como con orgullo, con altivez, también con manipulación o con capricho, y bueno, hace esto, Señor. No es lo que uno quiere, hermano, es lo que Dios quiere, porque siempre es lo mejor para nuestras vidas. Entonces, muchas veces pasa eso, ordenamos cosas al Señor, tomamos la autoridad, que en realidad en este caso no sería la de Dios, tomamos una autoridad ordenando cosas que el Señor no nos mandó ordenar o decretar o declarar. Y en esto hay que tener mucho cuidado porque hoy en día ha pasado mucho y muchos se han equivocado y me incluyo también, y por eso hemos aprendido con la experiencia que nosotros en todo tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios, orar para que se haga la voluntad de Dios. Sabemos y creemos, y Dios sabe que confiamos en su poder, en su palabra, que si es su voluntad, que sana a determinada persona, que si es su voluntad, en el nombre de Jesús lo creemos que Él lo va a hacer. Pero si no es su voluntad, que sea lo que Él quiera, no lo que nosotros ordenemos, porque hemos entendido que en todo Dios tiene un propósito y no a todos Dios va a sanar, porque nos ha pasado. Pero sí lo más importante es que llegan a conocer a Cristo y llegan a entregar su vida a Él, que eso es lo más importante. Y antes de partir ponen su vida a cuentas con Dios. Por eso es importante en todo pedirle la guía a Él, pedirle que se haga su voluntad. Es un consejo que les doy porque lo hemos aprendido y gracias a Dios, bueno, nos hemos ahorrado de varias angustias. Así que eh, por eso es importante que los afanes, las ocupaciones no nos aturdan. Es importante entender esto, no darle lugar a eso. Uno, dejar y darle lugar al gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas para que sea Él quien nos recuerde siempre quién tiene que ser nuestra prioridad, qué tiene que ser lo primero, si hay tiempo para todo. Esto también siempre lo he aconsejado, y también siendo ama de casa y trabajando afuera. Todo tiene su tiempo. He experimentado que siempre dándole lugar al Señor, charlando con Él, adorándolo, escuchando su voz, primeramente antes de empezar con toda la rutina diaria, ¿no? De una persona que trabaja en la casa y afuera, eh, y bueno, que tiene un esposo. Después, en lo que tengo que hacer, me voy organizando y me va rindiendo el tiempo, y gracias a Dios lo he podido ver, lo he podido vivir en mi vida, y justamente Dios nos enseña a hacer, eh, nos enseña eh, nos enseña en todo sentido cómo tenemos que ser como personas, como amas de casa, como esposas, como trabajadoras, en el lugar donde Dios nos ha puesto, en el trabajo, en la congregación. Les puedo asegurar que hay tiempo para todo. Por eso démosle siempre el primer lugar al Señor, a escucharlo, a adorarlo, a pasar tiempo con Él. No va en la cantidad de horas. Capaz que es una horita y media horita, pero entrega todo tu ser, tu corazón a ese momento, toda tu mente, a estar con Él. Y lo demás se va a ir dando y va a haber tiempo para todo. Él nos va enseñando todas las cosas y Él va acomodando todo. Por eso, bueno, es importante comprender que teniéndolo a Él primero y dándole la prioridad, lo demás todo se va a ir acomodando.
Así que, bueno, queridos hermanos, de esta manera doy por finalizado esta enseñanza. Esperemos, si Dios quiere, que podamos reanudar el próximo lunes con los estudios bíblicos. O bueno, si no se puede llegar a realizar, seguiremos enseñando la palabra de esta manera. Así que les mando un gran abrazo, que tengan un buen descanso y muchas bendiciones. Los amamos con el amor del Señor. Y bueno, cualquier duda, cualquier consulta, saben que cuentan con nosotros en lo que necesiten. Un abrazo.